¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Trevigo. Nos acompaña en esta ocasión aquí en el plató el presidente de la cooperativa de armadores, don Javier Touza. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por atender la llamada de Televigo en estos tiempos, además, difíciles, ¿no?, para la cooperativa, para todo el sector pesquero. Se cumplen 15 días de ese terrible naufragio del Villa de Pitanso en aguas de Terranova, en Canadá. La primera pregunta es, ¿cómo está el sector anímicamente? ¿Se ha recuperado de este golpe, que es difícil, obviamente, de asumir? ¿Cómo estamos? Bueno, hay tristeza, hay dolor, hay mucha pena. Estamos en este momento, venimos de una situación muy compleja derivada del coronavirus, que se nos consideró como sector estratégico. Durante los 2 años de la pandemia no hemos parado nuestra actividad. Al revés, hemos batido récord de producción, no han faltado en los lineales producto y de pronto nos encontramos con un hecho tan luctuoso como es este fallecimiento de, entre desaparecidos y fallecidos, estamos hablando de 21 personas, de gente de mar a la que le teníamos una gran estima, y estamos por una parte intentando colaborar con las familias a efectos de trámites administrativos y dándole, por supuesto, calor y consuelo, y por otra parte seguimos con las labores de búsqueda activa de los posibles náufragos que todavía están sin localizar, 12 cuerpos. Eso le iba a preguntar, ¿en qué punto exacto estamos? Porque Canadá, bueno, abrió la posibilidad de cuando hubiese una mejoría del tiempo. Hasta ahora, y que yo sepa, pues no han vuelto a esa búsqueda. Es cierto que su protocolo es muy estricto y es el que es. También ustedes, algunos barcos de pesca, que obviamente no pueden suplir a Salvamento, pero han estado por ahí, y si ahora no lo están y están pescando, pues siempre con un ojo visto. Y se espera también por parte del Gobierno de España que trate de movilizar algún buque más especializado con robots submarinos que pueda localizar al pecio y, bueno, comprobar si están allí los 12 desaparecidos que todavía faltan por ser encontrados. ¿En qué punto exacto estamos de estas labores de búsqueda? Bueno, por una parte, yo creo que al gobierno canadiense no podemos achacarle nada, dado que tiene unos protocolos estrictos. Son en principio los que tienen competencia en esa zona de Terranova para que cuando se produce un siniestro encargarse ellos de llevar a cabo las labores de rescate, pero tienen estrictamente fijado máximo 36 horas dado que consideran que es el periodo que una persona por hipotermia puede aguantar máximo físicamente. Y en segundo lugar, desde el punto de vista de los pesqueros, fuimos los primeros que acudimos al siniestro, fuimos los que rescatamos a los supervivientes. Playa Menduiña 2, por ejemplo. Playa Menduiña 2, y los que los llevamos a tierra, pero en todo caso tenemos una concentración de buques nuestros de la Cooperativa de Armadores de Vigo en la zona. Recordar que todos los barcos de bandera española que operan en esa área de Terranova pertenecen a la cooperativa, por tanto estamos, yo quisiera enviarle un fuertísimo abrazo, como he tenido ocasión de enviárselo en directo a los capitanes y a las tripulaciones, porque todo esto tiene que ser de común acuerdo, no llega con que los armadores queramos, sino que tenemos que contar con el beneplácito de las tripulaciones. Están todos aquellos barcos que están haciendo labores de rastreo, están las tripulaciones psicológicamente muy afectadas, porque nosotros tenemos barcos y tenemos tripulaciones muy preparadas para pescar en estos mares tan complejos, pero no somos rescatadores profesionales, nos dedicamos a coger pescado, no a recoger amigos, hermanos que desgraciadamente están fallecidos. Por tanto, no podemos suplir el papel que le corresponde pues a navíos militares o a buques de investigación que están especialmente diseñados para operar en zonas
de tanta profundidad. ¿Y en qué punto está esa posibilidad? Usted mismo nos lo comentaba de un buque, además gallego, que creo que está atracado en Viana do Castelo. Se están viendo otras posibilidades, obviamente, pero es un buque que tiene robots sumergibles que podrían, como mínimo, posicionar el barco, incluso bajar esos robots para sacar imágenes, no de dentro, pero sí por fuera, para ver en el estado en el que está el barco. No sé si esa es la primera opción, se están viendo otras posibilidades, ¿se va a hacer algo? No. Nosotros, en reuniones que hemos mantenido con el Ministerio, hemos apuntado diversas posibilidades de buques oceanográficos españoles que habitualmente realizan labores de investigación en esa área. Son barcos perfectamente acondicionados. Parece que por parte del gobierno español se ha descartado esa posibilidad, o al menos se ha marginado esa posibilidad, y por lo que se nos ha transmitido están en contacto con estas empresas, en concreto una de ellas que tiene también su sede en Vigo y que tiene un barco perfectamente diseñado para, y además listo para salir de Viana do Castelo a esa zona, y que se nos ha transmitido que en 9 días podría estar ya plenamente operativo, con robots, cámaras que pueden descender hasta 4.000 metros de profundidad. Recordemos que estamos hablando en torno, calculamos nosotros que el pecio debe estar ubicado en torno a 800 a 1.000 metros de profundidad, enormes corrientes, enorme presión, y por tanto tienen que utilizarse unos mecanismos o unos medios robotizados que estén especialmente diseñados para esos rescates o esos trabajos a enormes profundidades. Y efectivamente el objetivo en una primera instancia sería ubicar con toda exactitud el posicionamiento del pecio y en segundo lugar pues intentar obtener imágenes del estado del barco y la posibilidad, al menos externamente, de poder recuperar algún cuerpo. Eso hay que hacerlo más tarde o más temprano, ¿no? Es decir, alguien tendrá que ir a posicionar el barco. Lo digo también por una cuestión a futuro de la flota que faena en esas aguas, saber qué es lo que hay ahí debajo, para cuando tiren las redes y demás, y no generar un problema a mayores. Quiero decir, podemos contar con que efectivamente alguien acabará yendo, se está estudiando, pero alguien tendrá que acabar yendo a posicionar el barco y a ver. Y si encontramos algún marinero fallecido, pues obviamente desaparece. Sí, yo entiendo que por normativa de OMI, de la Organización Mundial de Seguridad Marítima, es imprescindible, como bien dices, tarde o temprano hacer esas labores. Es esencial que quede perfectamente delimitado el punto exacto donde está el pecio para que de futuro no haya riesgos a la seguridad marítima. El barco estaba faenando, por tanto es una zona de faena habitual de nuestros buques y por tanto es muy importante para evitar en el futuro que pueda haber enganches de aparejos, etcétera, que quede perfectamente delimitado el punto exacto de ubicación del pecio. Una de las cuestiones, de las incógnitas que todavía quedan por resolverse es ¿por qué? ¿Por qué se fue a pique? La armadora del buque lanzó una nota en base a declaraciones del capitán en la que comentó que hubo una parada repentina del motor, no se sabe por qué la causa, y eso dejó al barco a la deriva. A lo que ocurriese con la mala mar que había y aún encima mientras recogía aparejo, lo cual fue el cóctel perfecto para que se fuese a pique. Ha sido cuestionado un poco esta versión por parte de algunos familiares, diciendo que eso no es toda la verdad, o que se dijo que no se había hablado con el capitán y en cambio una hora después se sacó la nota. ¿Qué sabemos de las causas? Bien, lo que sí sabemos es que la Comisión de Investigación de Accidentes Marítimos el siniestro se produjo el día 15 de febrero, ya activó los trámites preliminares, es decir, ya se puso en funcionamiento la comisión. Esta comisión son expertos de muy alto nivel, absolutamente independientes, perteneciente al Ministerio de Transporte. Se ha recabado mucho tipo de información, tanto desde el punto de vista documental, meteorológico, estado del barco, planos, y está previsto que en próximos días tome también declaración
a los supervivientes. De especial importancia Juan Padín, el capitán, que puede arrojar una información muy fidedigna al menos de los hechos. Cuando se produce un siniestro de este estilo, por experiencia que tenemos, sabemos que normalmente es un conjunto de factores, no un factor solo aislado. Recordemos que hay dos cuestiones que plantean grandes interrogantes. Estamos hablando de un barco nuevo, un barco año 2004 de construcción, perfectamente diseñado AZOC para ese caladero, y por otra parte una plantilla o una tripulación muy experimentada en ese caladero. Recordemos que el capitán lleva en labores de pesca desde los 16 años, una persona muy experimentada especialmente en ese caladero. Yo he tenido ocasión de hablar con los técnicos encargados del mantenimiento, de seguridad del buque, que estuvieron supervisándolo el día antes de la salida, y atestiguan que el mantenimiento de este buque era óptimo. Claro, tenemos muchas interrogantes. Lo importante para nosotros es que entre todos se llegue a esclarecer realmente cuáles han sido las causas, y sobre todo si de esos informes resulta que tenemos que implementar alguna medida adicional en nuestros protocolos de seguridad, hágase. Pero reitero, estamos hablando de un caladero muy fuerte, muy duro, complejo, pero los barcos en ese momento, nuestros barcos mayoritariamente estaban pescando en ese momento. En segundo lugar, Terranova es duro, pero estamos pescando en otros mares, por ejemplo, Gran Sol. La semana pasada tuvo que parar toda la flota y refugiarse en Castletown debido al mal tiempo, olas de 10 metros. Trabajamos en Groenlandia, en Noruega. Lo que está claro es que hay que saber las causas, primero para esclarecer este suceso, y segundo, por lo que decía usted, de aprender, como en todas las tragedias aéreas o incluso de coches, ¿no? de accidentes de tráfico, se toma nota, y si hay algo que corregir y que se pueda mejorar, pues simplemente que es necesario para seguir modernizando una flota que, como bien ha dicho, ya es una flota muy moderna y diseñada ad hoc, es proceso, para esas aguas, como ocurre con el Villa de Pitanso. Y por otro lado, la tripulación era muy experimentada de años en esas aguas, pero claro, el problema es el efecto llamada. Es decir, se ha dicho muchas veces por parte de la cooperativa que falta mano de obra, ¿no? Que falta un relevo generacional. Claro, esto no ayuda a hacer un llamamiento a que se embarquen, no obviamente de primeras dadas ya en Terranova, sino en caladeros más tranquilos, nuevas generaciones de marineros para ganar esa experiencia, a pesar de que el sueldo que cobran, y si no, corrígeme usted, pues está muy por encima de lo que ganarían en tierra en esa misma categoría laboral. Claro. Efectivamente, tenemos, yo diría, es el principal problema que tenemos con carácter transversal dentro de la pesca extractiva. En segundo lugar, estamos realizando distintas actuaciones, desde potenciar la formación profesional dual. Llevamos 16 estudiantes de mecánico naval mayor que están simultaneando estudios en la Escuela Náutico-Pesquera, y que los llevamos también a bordo de nuestros buques la otra mitad del año. Pero yo quisiera utilizar también esta desgraciada ocasión, pero a efectos de mejorar de futuro, llevamos tiempo reiterando nuestra petición de que se nos deje construir los barcos nuevos o reformar los preexistentes para aumentar sus dimensiones, con el objetivo de mejora en condiciones de seguridad y de habitabilidad a bordo. No estamos hablando de aumentar capacidad pesquera, estamos hablando de lo que nosotros llamamos GTs sociales, es decir, en pocas palabras, déjenos aumentar el volumen de los barcos, pero exclusivamente para mejora de estas condiciones. Creemos que eso puede ser un buen revulsivo para seguir atrayendo vocaciones, pues es una profesión muy vocacional, es muy dura,
implica enormes renuncias, sobre todo de aislamiento, distanciamiento social, y aunque han mejorado muchísimo los barcos y las condiciones de habitabilidad y de seguridad a bordo, sin embargo, nos gustaría que pudieran disponer de buques que puedan ser más seguros y sobre todo más confortables, con mejoras de habitabilidad. Ganar calidad de vida, digamos, en el momento en que uno no está pescando, no está 24 horas del día, obviamente, con la malla, y cuando está descansando, pues que tenga un cierto espacio para poder conectarse con la familia, sí, o para poder, de alguna manera, bueno, pues despejarse un poco, despejar la cabeza, y que tenga un sitio donde hacerlo y no hacinados, ¿no? Digamos, hombre, no es que ahora estén hacinados, pero obviamente con mayor espacio. Bueno, ahora mismo, por otro lado, están las tareas judiciales. Ayer conocíamos, para reconocer como fallecidos a los 12 marineros, que es un aspecto importante a la hora de todos los permisos legales para poder acceder a las ayudas estipuladas. Entiendo que está trabajando también Arbi, colaborando para que eso se haga lo antes posible y aliviar de alguna manera, pues hombre, la pena de las familias, claro. Estamos colaborando desde minuto uno. Yo quisiera aquí reconocer la labor que está haciendo el Ministerio de Agricultura y Pesca en colaboración con Exteriores ante la reunión que mantuvimos, la primera reunión que mantuvimos a los pocos días del siniestro con el ministro, y la reunión con las familias. Se activó un procedimiento para enviar una aeronave, una 400 del Ejército del Aire, para repatriar los cadáveres y para traer los supervivientes. Las labores de tipo burocrático administrativo a efectos de seguros, declaración de fallecimiento, etcétera, en el caso de los fallecidos, pues la verdad está siendo rápida, pero en el caso de los desaparecidos, menos mal que hemos conseguido ir mejorando la normativa española, y en este momento en torno a 90 días, es decir, una vez que transcurren 90 días desde el siniestro, en casos como este que está acreditado la identidad de los desaparecidos, creemos que puede amortiguar un poco los graves secuelas psicológicas de las familias, al menos no agravándola con daño de tipo material. Bueno, por suerte o por desgracia, uno ya no sabe, la vida continúa y hay otras muchas cuestiones a las que hacer frente. Entre otras, aunque parezca mentira, esa guerra, esa invasión de Rusia a suelo ucraniano, que afecta a todos. Por un lado, el coste de vidas humanas, obviamente, eso es lo fundamental, pero a nivel económico nos afecta a todos. A los rusos, con esa implementación de medidas para tratar de ahogar ese sistema, ese régimen autocrático, pero también la contrapartida por parte de los rusos al mundo occidental, que también. El caso es que, obviamente, Arbi está en mitad de ese fuego cruzado. Entiendo que allí hay barcos con bandera rusa o bandera española, no lo sé, pero ¿en qué medida el sector pesquero gallego está afectado ahora mismo por la guerra entre Rusia, por la invasión de Rusia a Ucrania? Bueno, afortunado, desgraciadamente, la cooperativa de armadores del Puerto de Vigo está tan internacionalizada. Recordemos que tenemos buques con 23 banderas diferentes operando en todos los caladeros a nivel mundial, con más de 5.000 tripulantes comunitarios a bordo de nuestros buques, que cualquier conflicto o tensión geopolítica a nivel mundial nos afecta. Empezamos con el Brexit, enorme repercusión, después la pandemia, problemas de todo tipo, logísticos, comerciales, etcétera. Después se ha producido, a raíz de la pandemia, un sobrecoste brutal en los gastos de explotación. Recordemos gasoil, frigoríficos, derivados de la subida del precio de la electricidad, de insumos derivados de petróleo, cartón. Y más que se va a poner. Entonces, ahora, derivado de la guerra, de la invasión rusa de Ucrania, estamos teniendo dos tipos de consecuencias. Una, digamos, global para todos los sectores económicos, derivada de, recordemos, solo en 24 horas, cuando se produjo la invasión rusa, el precio del gasoil nuestro, marino, se encareció un 7% en un día.
es muy difícil que las empresas puedan asumir estos sobrecostes sin repercutírselo al consumidor. Gradualmente, lógicamente, se está repercutiendo. Estamos a niveles de inflación de un 7,4, pero con una inflación subyacente también muy elevada. ¿A dónde vamos? No lo sabemos, el límite que puede tener esto, pero lo que sí sabemos es que está impactando enormemente en las cuentas de explotación. ¿Cuántos barcos hay ahora mismo estarían afectados por ese boicot? Y en cuanto a números, no sé cuál es el mercado o los negocios que se hacen con el mercado ruso. En relación al aspecto comercial, he de decir que nosotros, hasta que, porque esta invasión de Rusia sobre Ucrania tiene un precedente, ya en el 2014, cuando se produjo la invasión de Crimea, tuvimos una enorme repercusión desde el punto de vista comercial, ya que nuestra flota, que opera los 40 barcos congeladores y rastreros que tenemos en Atlántico Sur, estaban pescando históricamente un pescado llamado nototenia, pero que los capitanes gallegos le pusieron marujito, que estábamos exportando a un volumen de más de 15.000 toneladas solo a Rusia. Por el embargo, se produjo el cierre de las exportaciones al mercado ruso, que posteriormente abanderamos diversos barcos pertenecientes a nuestros asociados en Rusia. En este momento tenemos 2 barcos que aún acaban de salir hace unos días del puerto de Vigo, que es donde operan habitualmente las descargas o pertrechamientos, reparaciones, etcétera, tripulaciones mixtas y con grandes problemas tras las declaraciones ayer de la ministra de Transporte anunciando el cierre de los puertos españoles y con posibilidad de extensión a todos los puertos comunitarios de barcos, incluidos pesqueros, de bandera rusa o de capital mixto ruso. Ahora mismo tendríamos 2 barcos allí en aquellas aguas. Sí. Y claro, afectaría a futuro. Yo no sé cuántos suele haber habitualmente, si se reducen a 2 o cuántos barcos suele haber en aquellas aguas que pudieran estar afectados, que tuvieran que marchar en los próximos meses, no lo sé. La actual normativa rusa solo permite pescar en agua rusa a barcos con bandera rusa, por tanto son barcos que están en régimen de sociedades mixtas y por tanto son los 2 únicos que en este momento están operando. Ahora bien, la interrelación con Noruega, sí tenemos flota bacaladera, por ejemplo, pescando en Svalbard, puede generar fricciones, tensiones evidentes y aparte de esa repercusión económica en costes de carácter global, sí las repercusiones en cuanto a el cierre de un mercado con perspectivas de futuro como es el mercado ruso, que abarca no solo Rusia propiamente, sino la Federación Rusa, que abarca otras exrepúblicas. ¿Y de cuánto estamos hablando anualmente, más o menos, ese comercio? Se cifra en torno a 200 millones de euros. El puerto de Vigo, por ejemplo, puerto de Vigo, si se sirve el dato, año 2021, el flujo de comercio exterior, importación-exportación con Rusia, estaba en torno a 12.000 toneladas, una parte importante es pescado. Qué buen momento sería para que la Comisión Europea, bueno, España en definitiva, también bajara el IVA, ¿no?, al pescado, una vieja reclamación, primero por lo saludable que es, para fomentar una dieta equilibrada entre las personas, que consumir pescado es fantástico, y segundo, bueno, pues para atajar un poco esta repercusión económica a un sector que, como bien has dicho, es clave, y así lo demostró la pandemia. Consideramos que desde luego son muy propicias las condiciones para que se produzca una rebaja cara al consumidor en el importe del IVA, es decir, que podamos pasar del 10% del tipo actual a un IVA superreducido del 4%. Hay países, Reino Unido, llevan con el 0% mucho tiempo. Sabemos que tiene un coste para la hacienda pública,
pero consideramos que se multiplicaría por 8 o por 10 el coste sanitario de no tener una dieta adecuada, especialmente población juvenil, población de gente joven, mujeres embarazadas, etc. Entonces, lo que buscamos es que sea una cesta de la compra moderada y que permita el pescado, el que pueda acceder a todos los hogares y no esté tan gravado por el IVA. Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores. Por cierto, menuda manera de estrenarse en la reelección como presidente de la cooperativa, que era por lo que yo le quería preguntar cuando hablamos de esta posibilidad, de las perspectivas de futuro, pero los acontecimientos, por desgracia, son los que son y hay mucho trabajo por delante. Pero bueno, eso también es vocacional, entiendo, ser presidente de la cooperativa. Totalmente vocacional y totalmente no retribuido, pero para mí es un motivo de gran orgullo, el que en las recientes elecciones el mes pasado haya participado a nivel presencial 70% de nuestros asociados. Segundo, que haya obtenido el respaldo de en torno al 70% de los electores. Eso quiere decir que están apoyando la experiencia, la continuidad en la gestión de estas crisis, como venimos arrastrando, y yo lo que sí pedí fue un voto de confianza total para los miembros del Consejo de Administración y el 90% han sido reelegidos. Estamos a trabajar y ya el día siguiente ya convoqué a todos para tener una reunión del Consejo y seguir trabajando. Pues enhorabuena por esos resultados y muchísima suerte de cara al futuro, que buena falta le hace a la Cooperativa de Armadores. Ya esta ciudad, que es pesquera y es marinera y por tanto lo sufrimos también como nuestro, bueno, pues las tragedias que ocurren en este caso en Terranova. Muchísimas gracias. Os lo agradezco mucho y simplemente recordar, por último, el dato que a mí me gusta siempre poner en valor. En Vigo y su territorio, y no lo decimos nosotros, son estudios independientes, la población dependiente de la pesca extractiva, estamos hablando de 32.000 personas, es decir, para una ciudad con 297.000 personas censadas es una generación de empleo y riqueza muy importante para nuestro territorio. Es nuestra esencia, somos mar. Somos mar. Muchísimas gracias, lo dicho. También a ustedes muchísimas gracias por estar al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.